¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues el día de hoy fue el primer partido del Real Madrid de la temporada y la verdad es que creo que no hay mucho que decir. Fue un partido de apenas 1-0 contra el Osasuna y ese 1-0 fue a través de la vía de penal. Y pues bueno, la verdad es que no podemos decir grandes cosas del Real Madrid porque puede ser pretexto, pero llevan 15 días apenas de su pretemporada. Entonces, pues no se vio un gran movimiento, grandes sistemas, grandes cambios, nada. Lo único que podemos ver es sí, que los jugadores estuvieron bien ubicados. No se vio tan ofensivo porque creo que todos los pases fueron al jugador y no al espacio. Creo que ninguno intentó un balón adelantado al espacio, nada. La verdad es que también el Osasuna pues hizo su gran partido defendiendo la mayoría de la parte del partido. Hubo una posición del casi 80% del lado del Real Madrid, pero te digo, creo que la mayoría fueron pases al jugador, nada que haya sorprendido. Y pues bueno, vamos a iniciar mostrando la alineación del Real Madrid. Y bueno, este fue el Real Madrid en su alineación, un 4-3-3 básicamente. En la portería estaba Courtois. A la defensa estaba Trent del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. Y del lado izquierdo estaba Álvaro Carreras. Y en la central estaba Huijsen y Militao. En la media teníamos a Tchouaméni, Valverde y Arda Güler. Y adelante estaba Vinicius, Mbappé y Brahim. Cuando defendía el Real Madrid, muchas veces Tchouaméni se ponía a la misma altura de los defensas centrales, la línea de cinco que mucha gente está esperando o queriendo ver de Xavi Alonso. ¿Y cuál era la intención de esto? Sobre todo cuando el Osasuna atacaba del lado derecho, pues lo que hacía Militao era acercarse más de apoyo tanto a Trent como a Valverde, o sea, como que estaba mucho más suelto Militao. Y del lado de izquierdo, pues igual, Carreras estaba, o sea, cuando atacaban de ese lado, Huijsen estaba apoyando más a Carreras y Arda Güler estaba un poquito más suelto y Tchouaméni siempre estaba como más estático. Era el jugador que principalmente estaba pegado a Budimir, que era el centro delantero de los Asuna. Y pues bueno, era él más uno de los dos centrales que que no estuviera ocupado, ¿no? Entonces, básicamente esa fue la función de Tchouaméni a la defensiva. Arda Güler sí estuvo defendiendo, Valverde ya sabes que corre todo el tiempo y Vinicius sí defendió, sí corrió hacia atrás, sí recuperó un par de balones. Mbappé sí estuvo un poquito más suelto, Ibrahim pues sí también defendía, ¿no? Eso era en la parte cuando defendía el Real Madrid, porque a la ofensiva pues ya sabemos que Mbappé estaba casi siempre en el centro. Vinicius estuvo muy pegado a la lateral. Ibrahim también, entonces eso permitía que tanto Carreras como Trent estuvieran por el interior. Y Arda Güler estuvo muy suelto, al igual que Valverde, y Tchouaméni también en la parte ofensiva también estuvo muy suelto. Y en las defensas, pues nada más quedaban ellos dos, ¿no? Entonces, obviamente el de Osasuna pues tampoco hizo gran cosa por querer atacar, y entonces el Real Madrid recuperaba muchísimo el balón muy rápido. Digo, el problema era que no había mucho movimiento y eso ocasionó que la mayoría de las ofensivas del Real Madrid fueron disparos de mediana distancia, que la mayoría, bueno, no fue la mayoría, pero bueno, hubo uno de Huijsen, uno de Militao, solo hubo un tiro de Arda Güler de larga distancia. Y ya, ¿no? O sea, no hubieron grandes jugadas. Vinicius, la verdad es que todavía le falta muchísimo para estar en ritmo. Digo, creo que lo mejor de él fue que defendiera. Brahim, la verdad es que también se vio muy apagado. De hecho, creo que fue tanto él como Arda Güler los que jugaron peor el día de hoy del Real Madrid. Y Mbappé, pues tampoco hizo gran cosa, pero creo que ese también sí tenía la actitud, trató de hacer algunas jugadas, algún desborde, incluso fue el que ocasionó el penal. El penal, la verdad es que fue una jugada que, te digo, Mbappé desbordó. El defensa lo siguió, se llegó a la línea final, lo recortó Mbappé, el defensa se barrió y obviamente se lo llevó puesto, ¿no? Posiblemente podrías decir, ay, no, Mbappé fue el que lo pisa, pero pues también, ¿qué hace Mbappé? Ahora sí que tenía que poner el pie en algún lado y pues obviamente si se lo lleva, la mayoría de las veces van a marcar penal. Y sí, fue penal, lo revisaron en el VAR, lo avalaron y pues al final de cuentas lo cobró este Mbappé y lo metió, ¿no? Entonces, pues ya, eso fue la gran jugada que hubo el día de hoy.
no podemos ver pues, muchísimo más, te digo, poco tiempo de preparación. Por ahí del minuto 65 entró Mastantuono y pues la verdad es que no pudimos ver gran cosa de él. Lo que sí es que seguramente, como no lleva nada de tiempo, Xavi le ha de haber dicho pues juega libre y no estuvo estático, no estuvo en un solo lugar, sí hubieron varios recorridos, hubo mucha actitud, pidió mucho el balón. Eso creo que llama mucho la atención, que con su actitud y tal vez la de Valverde podemos ver cosas interesantes. Cuando entró Mastantuono, pues bueno, también entró Carvajal, entonces eso también me gusta mucho de que cuando hacen un cambio ofensivo de un lado, hacen el cambio completo, ¿no? O sea, tanto extremo como lateral, y entonces ahí se encuentra o se ve un poco más de dinamismo, y pues ya, ¿no? Entonces, digo, creo que no hubo un gran partido para analizar ni nada, ¿no? El Osasuna estuvo defendiendo la mayoría del parte del tiempo hasta que le metió en el penal, a partir de ahí empezó a atacar. Después empezaron los cambios del Real Madrid cuando entró Mastantuono y Carvajal y después entró Gonzalo García. Entonces en ese momento el Osasuna dejó de atacar, yo creo que para no estar subiendo y bajando y esperarse a los últimos minutos a ver si en ese momento con el 1-0 todavía, pues tratar de rescatar algo al final del partido. Pero creo que el Real Madrid en la parte defensiva, tal vez sí hubo una o dos jugadas que pues que se le fueron tal vez al Real Madrid en la parte defensiva, pero creo que sí se ve ya una mayor solidez en esa área y pues bueno, haber mantenido el cero, creo que eso es lo más valioso que además del penal. Que logró el Real Madrid, ¿no? Y pues bueno, ya nada más para terminar, Rodrigo. Rodrigo, pues sí calentó, pero no entró de cambio. De hecho, yo pensé que cuando saliera Vinicius iba a entrar en su lugar, pero no. Lo que hicieron es, ahí entró este Gonzalo García y hicieron el cambio, ¿no? Entonces a Mbappé lo mandaron a la banda y a Gonzalo García de centro delantero. Entonces vemos que realmente Rodrigo pues sí está en una posición, pues no es ni siquiera la primera opción de cambio, entonces creo que sí, si llega una oferta del City, pues valdría la pena evaluarla y yo creo que pues, incluso hasta ya tomarla, ¿no? Porque pues si lo vas a tener ahí nada más, está desanimado, no te va a marcar diferencia, por lo menos no ahorita, pues bueno, creo que lo más sano sí sería dejarlo ir y así ya también pues, le das oportunidad a los otros jugadores, como por ejemplo Mastantuono, para que tenga más jugada, ¿no? Y ya, creo que eso es todo lo que habría que analizar el día de hoy. Te digo, un partido, pues sí, muy atascado, sobre todo porque estaba los Osasuna muy atrás y el Madrid pues sin movimientos, pues así cuando vamos a ver algo interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue toda la jornada del día de hoy. Cuéntame qué te pareció a ti el partido de Mastantuono, ¿te gustó? ¿No te gustó? El penal, si te fue penal para ti o fue muy ligero. Ah, cierto, y al final hubo una expulsión por parte de los Asuna. Podrías decir, ah, sí, le regalaron, ya era el minuto 95 y habían dado 6 minutos, entonces la verdad es que no iba a marcar diferencia del partido. Pero sí, digo, las dos únicas tomas que mandaron en la transmisión no podemos ver tan a detalle si fue un golpe o no, pero sí parece que el jugador de los Asuna, al desplazar a Gonzalo García, sí le da, pues puede ser como un codazo, ¿no? Hacia arriba, hacia la cara. Digo, no se alcanza a ver a detalle porque la toma era muy lejana. Pues ahora sí que hay que darle ahí por válida al árbitro. De hecho, el único que reclamó un poco, pues fue el que hizo la falta, pero pues hasta la banca de los Asuna, pues dijo, sí, ya salte porque pues nos estás quitando tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se la merecía. Y pues bueno, ¿no? Eso sería todo. Cuéntame qué te pareció a ti el partido, qué esperas del Real Madrid en esta temporada y pues bueno, pues nos estaremos viendo por aquí en la próxima jornada. Cuídate, bye.